Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. El abrazo más fuerte lo diste. Hoy está con nosotros una persona que antes que nada es educador, es un maestro. Yo creo que Dios nuestro Señor a cada uno nos tiene encomendada una misión. Él tiene encomendada esta hermosa misión de dejar huellas en la educación para los niños, para los jóvenes y también en el servicio al Señor. Él tiene la enorme responsabilidad de formar a nuestros jóvenes para la utilización de las cámaras, de las ediciones, de las producciones. Está con nosotros hoy Arnaldo Bernal. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo andamos? Muchas gracias por invitar a tu programa. Pero muchas gracias a vos, Arnaldo, por estar hoy con nosotros, darnos esta sorpresa enorme de tenerte hoy frente a las cámaras, porque vos siempre estás detrás de las cámaras. En realidad vos siempre estás detrás de las cámaras, estás con todas las cosas. A ver, contanos cómo haces, en qué tiempo podés hacer todo. Dios mío, sos multifacético. Contanos. Realmente siempre estoy detrás de cámara, siempre estoy en producción, siempre estoy en la parte de programación también, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? También la docencia. Son ya 20 años de ejercicio de docente. Estoy en nivel inicial, básico, de primer y segundo y tercer ciclo, ¿verdad? ¿Cómo hago? Y no sé, es la gracia de Dios, Dios que provee ese espacio y tiempo y la fortaleza más que nada, ¿verdad? Porque realmente llevar ambas cosas al mismo tiempo, estar al frente prácticamente en todo lo que es el canal implica estar 24/7, a veces de madrugada va la luz o lo que sea y volver a programar, volver a hacer todo. Y después al día siguiente como si fuera un día normal en aula, seguir. Realmente Dios creo que es el que da la fuerza, la fortaleza para que esto pueda salir, ¿verdad? Para que y guste a la gente. Así mismo, Arnaldo, es una bendición, es una gracia de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que no solamente es el trabajo, ¿verdad? Vos tenés una hermosa familia, entonces también es el tiempo para tu familia, que muchas veces ellos quieren estar con nosotros, quieren compartir y la Fundación Yandeyani necesita de mucho tiempo, empeño, trabajo de cada uno de sus servidores y es lindo ver cada domingo cómo tu familia te acompaña, ahí está tu señora, ahí están tus hijas. Es maravilloso, es un ejemplo ver eso también, ¿verdad? Yo creo que así es más fácil cuando la familia te acompaña, ¿verdad? Creo que aplica esa frase, si no puedes contra ellos, únetelos, ¿verdad? Y creo que hoy, mi amor, te agradezco muchísimo, ¿verdad? Todo el apoyo que me das, ese tiempo que a veces quito para poder de estar con ustedes. Y bueno, te doy muchísimas gracias por estar a mi lado, por darme esa fuerza también vos, darme esa confianza, esa seguridad y por apoyarme. Y lastimosamente creo que, o para bien, ¿verdad? Creo que ellos me acompañan, siguen conmigo, están conmigo domingo a domingo y te cuento que no es
esa es la segunda misa ya que estoy participando, porque en realidad los domingos 7:30 estoy como al servicio de mi comunidad, de mi barrio, de mi parroquia, donde también cantamos y entonces estamos misa de 8 de la mañana, termina ese servicio, vamos volando para el San José para hacer el siguiente servicio, ¿verdad? En la primera donde participo más yo como la parte eucarística y en la segunda ya siempre estando detrás de cámara haciendo toda la parte de puesta, ¿verdad? Para que llegue la señal en forma óptima para cada persona que ve en su casa, que nos ve. Así es, ¿verdad? Pero es maravilloso, ¿verdad? Y realmente se nota esa fuerza que Dios pone en vos, porque no hay enfermedad contigo. Mira que no puede, Arnaldo no tiene tiempo de enfermarse, él no tiene tiempo de nada, porque en sus manos está la programación del canal. Y así como él comentó, de repente hay mal tiempo y no es fácil, ¿verdad? Y la gente llama, no está saliendo. Entonces, no es fácil, la gente muchas veces no tiene paciencia, no comprende que eso es volver a programar de cero para que vaya saliendo. Se deben ajustar muchas cosas, muchos detalles, ¿verdad? Y muchas veces no somos pacientes. Y gracias a Dios que Él te da esa fortaleza, como te digo, de también en la enfermedad. No hay, Arnaldo, vos tuviste COVID, tuviste chikungunya, de todo ya tuvo él, pero no le paró nada. Gracias a Dios, realmente. Así mismo, recuerdo antes de Semana Santa y en Semana Santa, todos que aquellos que pasaban por la chikungunya, saben que nos deja así como viejitos, ¿verdad? Y estaba saliendo con dolores terribles, pero era Semana Santa, había que hacer vía crucis y recorrer todo un barrio en Luque. Y no sé, no me dolió. Yo digo que Dios te pone esa sanación en el momento que es necesario y bueno, hicimos y salió algo maravilloso. Recorrimos, creo que fueron las 15 estaciones y recorrimos 15 casas y todo un barrio, allá barrio de Luque, para llegar con esa transmisión, ¿verdad? Y yo estaba así, era caminando un poco adolorido, pero Sí. bien, sí, hicimos. Encima seguirle el ritmo al padre Víctor, que no es fácil, ¿verdad? Porque el padre Víctor es, Dios mío, él no se cansa, tampoco tiene tiempo para enfermarse, o sea que seguirle el ritmo a él realmente no es fácil, se necesita la fortaleza de Dios, es lo único para poder seguirle a él. Entonces, así realmente es maravilloso ver, ¿verdad? Tu trabajo, las garras que pones, tu esfuerzo. Imagínate el gran compromiso y la emoción tan grande, ¿verdad? De poner en marcha al primer canal católico del Paraguay que muchos escuchaban, no, eso es imposible, no van a lograr, ¿verdad? Y realmente con la ayuda de Dios y con trabajo sí se pudo. Y mira, yo creo que este es obra y voluntad del Señor, porque en primer lugar, como dijiste y lo dije así, dijimos hace rato, soy docente, soy profesor de música, esa es mi profesión. Yo no estudié en ningún momento, yo no sé cómo Dios puso esa sabiduría en mí para que pueda tener la habilidad de armar, hacer el montaje total de un canal y estamos al aire, ¿verdad? Y el mantenimiento, ¿verdad? El soporte constante. Eh, Creo que él me dio así semillitas de sabiduría y de esa manera lo pude hacer, ¿verdad? Y es sorprendente, realmente es sorprendente. La obra de Dios, Como el Espíritu Santo va obrando, así mismo. ¿verdad? Nosotros decimos que sí y Él nos va guiando en las cosas que no sabemos hacer. Y verdad que está lindo nuestro canal, hermoso está nuestro canal Yande Yarañe 25 Tigo TV. Ya volvemos, quédate con nosotros.
dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir, dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. A ver, Arnaldo, contanos más de tu experiencia en tu rol de maestro, por favor, para que la gente pueda conocerte un poquito más. Y como docente, soy profesor de música, tengo 20 años de ejercicio, estoy en educación regular, que son niños de educación normal, vamos a decirlo, y también estoy con niños con capacidades diferentes, ¿verdad? Niños con distintos síndromes distintos. Tengo alumnos con síndrome de Down, sordos o ciegos o de baja visión. Tengo alumnos con autismo y bueno, y mi trabajo con ellos y como con todos es mostrarle un poco lo que es el arte, la música, acercar, hacer una conexión. Y mira que trabajé también en colegios católicos donde inculcar un poco en la parte musical, trataba de llevarlo siempre en la parte, llevando un poco en la parte religiosa, que es algo que quisiera que los niños aprendan un poquito también, ¿verdad? O sea, es tratar de unir esas dos facetas mías y la parte de docente y enseñarles un poco algo también a los chicos, ¿verdad? Y estamos ahí alabando a Dios, estamos cantando y haciendo, divirtiéndonos un poco, ¿verdad? Pero también no descuidar un poco lo que es el programa, ¿verdad? Estamos con la parte de lo que corresponde a cada nivel, ¿verdad? Qué maravilloso saber esa faceta, ¿verdad? De dejar huellas en la cultura de los niños que hoy en día hace tanta falta, ¿verdad? Porque yo creo que hemos perdido los valores de la familia, ese compartir, ese de repente un fin de semana no saber dónde ir. Y sería tan lindo, ¿verdad?, ver los festivales de los niños, que antes se hacía, ¿verdad? Se salía un fin de semana, se les juntaba la abuela, los padres, los tíos, para ir a ver el festival donde iba a cantar o iba a bailar los niños de la familia, ¿verdad? Entonces ahí nomás ya se enganchaba con, después vamos a ir a comer algo, entonces era una Compartir. salida más, un compartir que hoy en día hace falta. Hoy en día estamos sin actividades, ¿verdad?, para la familia. Y es tan lindo eso, inculcar la cultura, ¿verdad? Qué lindo en los niños y más aún en niños con capacidades especiales, ¿verdad? Que son maravillosos, que yo, no sé, no me imagino por qué no hacemos un festival. Podríamos hacer un hermoso festival de vacaciones de los niños, ¿verdad? Con cantos, bailes. Podemos ver también eso para ir uniendo a la familia. ¿Verdad que es una buena idea? Sí, Podríamos sí, sí. organizar. Yo quisiera en ese punto tocar lo siguiente, ¿verdad? Porque también me llegó, estoy en educación, por ejemplo, con niños con vulnerabilidad, ¿verdad? Con situaciones de riesgo y también niños con capacidades o posibilidades, ¿verdad? Y quiero llamar a las familias a decirles, apoyarle a sus hijos, inculcarle en el arte, llevar, como decís, un fin de semana a mostrar un poco de arte. Hay mucho de arte en la ciudad, pero no se conoce, no se ve, no se escucha. Sí. Entonces difundir un poquitito eso, invitar, llevar, hacerles conocer. Hay muchos eventos para familia, ¿verdad? Pero no nos vamos. Es un poco caigüe parece que somos para Sí, irnos, sí, ¿verdad? sí.
Entonces les invito a la familia, a aquellos que puedan hacerle estudiar a sus hijos, que lo hagan, hacerle estudiar un poco de arte. Eso hace, sensibiliza, eso ayuda a que el niño pueda desenvolverse un poco más, a, a tener otro tipo de conexión también, ¿verdad? Con un instrumento o con otras personas, ¿verdad? Claro, claro, así es. Y ven cómo Dios a cada uno nos da un don diferente, ¿verdad? Que aparte de ser esa tu profesión de maestro, te toca la gran responsabilidad también. Nosotros trabajamos con jóvenes en el canal y en la fundación que están prestando su servicio al Señor. Son chicos que están estudiando. Entonces, a vos te toca la gran responsabilidad también de formarles, ¿verdad? Con eso que vos vas aprendiendo también con el día a día. Entonces, vos los formás a ellos y cómo es tu experiencia también con ellos. Eh, la tecnología avanza, avanza y muy rápido. Y hay que estar al tanto, ¿verdad? Hay que estar informándose, leyendo, viendo qué es lo nuevo que se está sacando. Si vamos a hablar en el ambiente de audiovisual, hay infinidad de materiales que se puede utilizar, ¿verdad? Recursos, y realmente estoy en eso, estoy en el leer, aprender, buscar, ver, y ya cuando estoy bien informado es donde me toca pasarle ese conocimiento a los compañeros que están en el canal, ¿verdad? Y creo que les gusta, creo que van aprendiendo, porque a veces les suelto así, tipo, les muestro lo básico y le digo que vea la forma de tener esa creatividad, porque mucho pasa también por la creatividad, tener un poco de visión, porque si bien te puedo mostrar cómo se prende una cámara, cómo exponer bien o poner bien la iluminación y todo eso, y después ya pasa por el que tenés que saber una composición, cómo hacer para que un ángulo o una toma quede lindo artísticamente, ¿verdad? Claro. Y mostrarle eso a los chicos, y a veces le hago ese juego de que vayan probando, que vayan intentando buscar nuevos métodos o nuevas técnicas o nuevas tomas, ¿verdad? Para que puedan hacerlo mejor. Y le suelto, le suelto. En eso, mira que hasta mi hija está. Los domingos, mi hija de 11 años, ella a veces hubo situaciones donde requería irme dentro del templo para la misa, para arreglar algo, situación, o cambiar un ángulo de cámara. Y entonces quedaba mi hija, por ejemplo, ahí haciendo la dirección, ¿verdad? Haciendo dirección de cámara, switcheando. Y... Qué Pero bueno. eso pasó por un proceso de que estaba a mi lado mirándome todos los domingos, aprendiendo cómo se hace. Ella también preguntando para qué sirve, con qué hiciste eso, cómo se hace. Y era entonces, a veces les dejo ahí observando cómo va, y ahora ya le suelto. Ahora ya... Claro, qué interesante, qué bueno, ¿verdad? Su interés, porque es así, uno de repente tiene que ser en esto, en el servicio, tiene que ser autodidacta muchas veces, tiene que, así como veo que solés hacer, em, te vas, cargas la cámara, salís del hospital llevando así todo, con todo tu esfuerzo, así caminando apenas, trasladar las cámaras. ¿Cómo estás cómo está el canal con las necesidades tecnológicas de cámara? ¿Hay necesidad? ¿Cómo está eso? Eh, estamos si vamos a ir, no, estamos con necesidades no solo de equipo móvil, personal, a veces el único va y tiene que armar. Lo único que no hago, como siempre estoy detrás de la cámara, es conducir, pero después es chofer, es ser utilero llevando las cosas, eh, montar, desmontar, tiene su proceso y también su esfuerzo, ¿verdad? Sí, Muchas veces lo hago solo, ¿verdad? Muchas veces, porque a veces tenemos viajes. La vez pasada viajamos a Santaní, tenía que controlar 3 cámaras
yo solo y realmente cuesta, ¿verdad? Cuesta un poquito esa parte. Ahora, en cuanto a las necesidades, sería mucho mejor si tenemos un móvil, ya está todo montado, no hay necesidad de básicamente de armar de cero y desarmar a cero nuevamente, ¿verdad? Si tenemos en un móvil es mucho más práctico tirar el cable, la cámara y ya está, ¿verdad? Claro, serían esos furgones Es así ya todo equipados con los equipos, con así mismo. espacio, verá más o menos eso. Y en cuanto a cámaras para exteriores, tenés cámaras, contamos con eso, necesitamos más. Personal ya sabemos que necesitamos, ¿verdad? Porque vos tenés que dividirte. Y también los chicos, ¿verdad? Son pocos todavía, entonces tenemos necesidad de personal. Ya dijiste, el móvil equipado. Y en cuanto a equipos de cámara, En cuanto al personal, nuevamente, yo quiero agradecer por cada el servicio que hacemos, las misas que hacemos fuera. eh, Muchas personas quieren ayudar, muchos ayudan a llevar los equipos. Les decimos, ayúdame a llevar esto y te ayudan, ¿verdad? Entonces agradezco a las comunidades que nos llevan, les agradezco profundamente que dan esa ayuda. Ahora, en el momento de montar, se vuelve difícil, vamos a llamarlo, porque son montones de cosas que hay que hacerlo y volver a preguntarte, ¿y esto dónde pongo? ¿Y esto qué hago? ¿Y dónde va esto? Debo de dejarlo real lo que hago yo para poder ayudarle y hacer un, como una instalación de unas cámaras. Entonces, en esa parte agradezco, ¿verdad? Que me ayuden, pero si hay con conocimiento incluido, ahí sí sería total, ¿verdad? Pero es fantástico. Bueno, pero en cuanto a cámaras, eh, yo creo que por el momento, así como básico estamos. Siempre es, siempre que crecemos, pero también debemos que crecer con gente que nos ayuda, ¿verdad? Que crecer con personas con producción en también. producción, sí, en la parte técnica, porque ¿qué me vale a mí llevar 5 cámaras, pero soy el único que va a montar las 5 cámaras o Claro, manejar las 5 cámaras, ¿verdad? claro. Eh, en cuanto a lo que sea equipo, ¿verdad? Yo creo que estamos básicos, no estamos con muchas cosas, no tenemos mucho, ¿verdad? Pero tampoco creo que podemos llegar a más si estamos así. Por eso yo quisiera pedirte un permisito y quisiera hablarte a vos que nos estás viendo. Con tu ayuda vamos a poder crecer, tanto económicamente como profesionalmente, porque eh, estamos creciendo, estamos de a poquito remando y tu ayuda va a ser fundamental, dando un poquitito, tu granito de arena. Si somos 1000 personas que damos un granito de arena, ya son más los granos que se van juntando. Ese ejemplo Así como de viajaste al Brasil, por ejemplo, tuviste esa experiencia de sí, poder viajar a conocer un un canal canal grande, sí. grande, entonces ellos hacen así, ¿verdad? Son Contanos un poco 200 cómo es empleados, así. imagínate, 210 empleados. Son 210 funcionarios que están eh, trabajando, tanto como la parte técnica, con la parte de producción, con la parte de padrinos o del manejo, es de la parte administrativa, ¿verdad? Para el Para el sostenimiento, sostenimiento. ¿cómo hacen para el sostenimiento? Ellos tienen padrinos también. Sí, trabajan con padrinos y según tenía entendido, más o menos como 800.000 padrinos. Wow, 800.000 padrinos. wow, qué bárbaro, qué Sí, grande, ¿verdad? sí, así Sí. mismo. Y acá ese es el pequeño inconveniente que muchas veces tenemos, ¿verdad? Muchas veces dicen, ay, no, porque nos piden colaboración y necesitamos, ¿por qué? Porque este no es nuestro canal, este es el canal de todos los paraguayos, de todos los bautizados. Entonces el compromiso no tiene que ser solamente mío, solamente tuyo, tiene que ser de todos. Y si pudiésemos colaborar
con 10.000 guaraníes. Bueno, yo acá te hago en guaraníes, ¿verdad? Porque ellos hacen, creo que $1 la colaboración. Eso se hace, creo que en Colombia también, me Colombia. comentó el padre una vez. Entonces, así van sumando, Pero ¿verdad? mira, pero que te interrumpa, pero inclusive si tienen ese conocimiento técnico o tienen ese conocimiento, eh, la parte de edición o lo que sea, que quieran colaborar con nosotros, serán bienvenidos, ¿no? También. Si viene una persona con mucha voluntad de quererse padrino, pero padrino en cuanto a donar su tiempo, su trabajo, ¿verdad? También ayuda, porque pues, que pueda venir a hacernos, ayudar en las transmisiones, que nos acompañe en los viajes para hacer las transmisiones, ¿verdad? En los servicios que tenemos en otras capillas. Así Entonces, mismo. pero que persona con conocimiento, ¿verdad? Con conocimiento de cámara que pueda venir a donar ese tiempito para conmigo o con nosotros para la parte técnica, es fantástico, ¿verdad? Claro, ahí lo tenemos, por ejemplo, al querido Akio, ¿verdad? Que es una reliquia de la televisión paraguaya, ¿verdad? Y él con mucha generosidad también nos está ayudando, ¿verdad? Con sus conocimientos. Y así, como dice Arnaldo, le invitamos a que vengan. El tesoro más grande que uno puede tener hoy en día es el tiempo. Entonces, qué maravilloso sería venir a donar su tiempo para difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Así como lo estamos haciendo, como ustedes ven, como ustedes están escuchando, ¿verdad? Cada uno con mucho amor, con el don que Dios nos da. A muchos de acá, el ejemplo de Arnaldo, que es la docencia, ¿verdad? Ese don de entrega, de fortaleza, como él va poniendo día a día para difundir la palabra de Dios. El abrazo más fuerte lo diste tú, la sonrisa más dulce la diste tú, el consejo más sabio lo diste tú, y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda. Hola, yo soy Alma, soy Community Manager de Ñande Yarañé. Desde aquí se administran las redes sociales del canal, se preparan los materiales gráficos y también algunos materiales audiovisuales específicos para redes. También estamos pendientes de todas las consultas que ustedes tengan en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y les invitamos a todos a que nos sigan en todas las plataformas. Nosotros hacemos todo lo posible para estar más cerca de ustedes. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y también pueden encontrar mucho de nosotros en nuestra página web. Les invitamos a que nos sigan y nos vemos en redes. Un saludo a la teleaudiencia. Yo soy Andrés Martínez. Soy camarógrafo y trabajo en la producción de Ñande Yarañé desde el año 2021, que empezamos con el padre Víctor, cuando todavía no éramos un canal. Ya empezábamos a hacer, al menos yo ya empecé a hacer cápsulas con él, ya empezábamos las grabaciones de las catequesis y de la misa. Y este trabajo me permitió no solo crecer como persona, sino también como profesional, ya que a medida que fue avanzando, también pude desarrollarme con mejores cámaras y luego ya posteriormente con cámaras profesionales, y que al mismo tiempo pude trabajar también aquí en Control Central. Y en este último año, como yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, me pude desarrollar como cronista en ciertos eventos que tocó cubrir con Ñande Yarañé. Y me llena de orgullo formar parte del primer canal católico paraguayo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Coronel, tengo 34 años, estoy casado hace 7 años, tengo 3 hijos, 2 varones y una nena, y estoy trabajando en esta familia de Ñande Yarañé hace prácticamente más de un año.
Estoy encargado de editar los programas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los dominicales, las misas diarias y la liturgia de la palabra, que se transmite también por NPI. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todos los que colaboran todos los días con la transmisión, con Arnaldo, con Andrés, con Iván, con el padre Cabañas también, que da su tiempo y su máximo en todo. Siempre a veces veo a mucha gente en las actividades que participa de las misas, de las lecturas, de la munición, ¿verdad? Capaz que a veces no me conozcan, pero yo les conozco a ellos, pues les veo todos los días grabando y editando, ¿verdad? A los chicos, a los jóvenes que están apoyando en la liturgia ahí de las misas. Les agradezco a todos por el esfuerzo, por la entrega y por la predisposición del día a día. Gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bueno, entonces, Arnaldo, ¿podrías dejar un mensaje para la gente que nos está viendo? El mensaje que quiero dejarles a todos, como ya les estaba diciendo, y dijiste muy bien, creo que este no es nuestro canal, es el canal de todos. Tu ayuda nos da fortaleza, nos da en oración, necesitamos oración, necesitamos esa ayuda profesional o necesitamos esa ayuda económica. Todo eso hace para que esto pueda crecer y para que llegue con una mejor calidad a tu casa, para que llegue con una mejor, con mejor sonido, ¿verdad? Todo eso va a ser posible con tu ayuda va a ser posible. Vos sos parte de esto, vos sos uno más de Ñande Yarañé. Con tu ayuda vamos a crecer y vamos a hacer mucho mejor las cosas. Así es, Arnaldo. Muchísimas gracias y que Dios te siga bendiciendo con esa fortaleza y que puedas ser ejemplo para muchos jóvenes, muchas personas que van dejando huellas de Jesús por la vida. Llegamos a nuestro bloque final. Les pido a todos que nos unamos en oración pidiendo la intercesión de nuestro príncipe celestial, San Miguel Arcángel. Vamos a hacer la oración de consagración del hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y deshonrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo,
paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Me despido de ustedes hasta un próximo programa, Dejando Huellas de Jesús. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Cuando